Muchas gracias por escucharnos nuevamente este domingo rico, de lluvia, fresco. Queremos agradecerles la espera. 2 semanas no subimos material, no habíamos encontrado historias, no tenemos como tal material disponible para poder estar subiendo contenido. Esta historia la encontramos y le damos el crédito a la persona que la escribió. A nosotros nos apareció con el nombre de Emanuel Emilio Montero. Es el crédito totalmente de él, es la historia. Y posteriormente queremos agradecerles por sintonizarnos una vez más. Les recordamos que nos pueden apoyar mandándonos sus historias para que nosotros podamos tener material y poder seguir produciendo este tipo de contenido. Pueden seguirnos aquí en YouTube como Historias Urbanas de Miedo, nos pueden seguir en Facebook como Historias Urbanas de Miedo. Si gustan poder mandar sus historias al correo electrónico historiasurbanasdemiedo@gmail.com, se los agradeceremos muchísimo. Esperamos que sea de su agrado esta historia. Nosotros la titulamos El Cementerio. Después de beber en aquella cantina, la tarde se fue y la noche se aproximó. Había llegado la hora de regresar a casa. Para hacerlo, debía pasar por el cementerio. La noche estaba oscura y fría. El ambiente se sentía pesado. Medio tomado, me adentré en el sendero del cementerio. Únicamente podía escuchar el sonido que emiten los búhos. Entre las tumbas se sentía la sensación de misterio. De pronto, entre las tumbas, pude visualizarla. Ahí estaba, aquella joven hermosa, cubierta con un velo que tapaba todo su cuerpo, todo su rostro. Ahí estaba, sola. Estaba sentada en una de las tumbas, rodeada de sombras y de silencio. Me acerqué con cautela y le pregunté por qué estaba en medio de la noche en un lugar tan solo. Su respuesta fue como un balde de agua fría. Te estaba esperando. Sé que sueles pasar por aquí a menudo. A pesar de estar un poco tomado, sus palabras me dejaron pensando y con un sentimiento de inquietud. Durante todo este tiempo me estaba observando pasar por el cementerio. Después de su respuesta, el velo en su rostro comenzó a moverse, dejándome ver una pequeña risa burlona. Decidí preguntarle, ¿desde cuándo me ves? ¿Desde cuándo me observas? Esta vez se quedó en completo silencio. Se levantó de la tumba y comenzó a caminar entre las demás. Le cuestioné sobre su destino, pero ella seguía en un silencio absoluto. Yo la seguía de cerca, tratando de descubrir hacia dónde se dirigía. En medio de ese silencio, se escuchaban nuestros pasos y el ulular de los búhos. Nos adentramos en lo más profundo del cementerio, y al mirar hacia atrás me di cuenta que me había alejado del camino. Con los ojos entrecerrados podía distinguir en la oscuridad el sendero bordeado de las lápidas blancas. Repentinamente la joven se volteó y se quedó inmóvil frente a mí. Yo me quedé helado y lleno de dudas. Después de unos segundos, la joven continuó caminando y yo la seguí muy de cerca. De repente mis pasos fueron interrumpidos por el olor a descomposición que emanaba de las tumbas. Estas tumbas que me rodeaban. Decidí taparme la nariz con mi camiseta, lo cual provocó una risa aún más malévola en la misteriosa joven bajo su velo. Pensé en retroceder, pero ya estaba perdido. Las gravas blanquísimas del camino no se podían visualizar. La oscuridad había reinado por completo. Lo único que podía ver era la silueta de la joven bajo su velo blanco y escuchar su constante risa burlona. Sin darme cuenta, la joven desapareció de entre mis ojos. En ese momento, el miedo se apoderó de mí. La sensación de estar solo me invadió por completo. De pronto una voz siniestra surgió de la oscuridad. «Aquí estoy. Apúrate. Aquí estoy». Caminando entre las tumbas, tropezando torpemente,
Me dejé guiar por las voces que me confundían al provenir de varias direcciones. Mi mente estaba completamente perturbada. Después de tropezar entre las tumbas frías, logré visualizar entre las tinieblas el velo blanco de la joven. Con mis pasos torpes y el sonido de las hojas secas crujir bajo mis pies, me acerqué a ella. Levanté el velo, descubrí sus brazos, su piel blanca como la nieve. Sin embargo, al seguir subiendo, me di cuenta del horror que se escondía debajo. Mi vida se sumió en el terror al presenciar su cuerpo en avanzado estado de descomposición. Después de retirar el velo, pude contemplar su rostro desfigurado y una risa macabra se dibujaba. Mientras sus dientes putrefactos se mostraban, en medio de la oscuridad reinante salí corriendo aterrorizado del cementerio, chocando contra todas las tumbas. Mis rodillas estaban mayugadas de tanto caer. A lo lejos pude ver las blancas lápidas del camino y seguí esa dirección. El sudor caía de mi frente y los temblores se apoderaban de mi cuerpo. Incluso los efectos del alcohol se me pasaron. Cuando llegué a casa, me encerré rápidamente y me puse a rezar de rodillas. Esa noche fue imposible conciliar el sueño debido al espanto que había presenciado. Han pasado varios días desde entonces y todas las noches puedo ver a esa joven bajo el velo sentada en un árbol frente a mi casa. Solo me queda observar con el miedo invadiéndome. No sé cómo encontrar la forma de que se vaya a donde pertenece. Desde entonces he dejado de beber y no me atrevo a salir de mi casa.